Saludos, forjadores de mundos, bienvenidos, bienvenidas a lo que es un nuevo comienzo, una nueva serie, unos nuevos podcasts, sí, otros nuevos podcasts, una nueva serie de podcasts, algo que mucha gente seguramente estaría esperando. Yo llevaba tiempo planteándome, para aquellos que en este canal ya me conocíais, precisamente para aquellos que en este canal ya me conocíais, ya conocíais de qué iba la cosa, precisamente a raíz de esos primeros podcasts que se grabaron hace años, y tanto, por lo que sé que muchos me habéis dicho, lo mucho que os han ayudado en vuestras historias, de cómo crear fantasía. Es por... el meme de la rana. Me congratula decirles que esto vendría a ser una continuación de los mismos, a su vez que un reboot, un remake, una secuela espiritual, como queráis llamarlo. Me congratula decirles que esto es La Forja de los Mundos. Un podcast en el que, tomando precisamente el espíritu de contaros cómo crear mundos de fantasía, al igual que hacía en esos podcasts en su momento. ¿Por qué empezar de nuevo? Porque, veréis, esto seguramente os voy a hablar... ya me disculpáis, seguramente una persona que sea nueva en el canal a lo mejor no tiene ni puñetera idea de lo que está pasando y dirá ¿por qué este vato me está contando su vida? Es un poco importante al fin y al cabo entender el contexto de muchas cosas. Y de alguna forma también quiero soltar un poquito lo que llevo por dentro, lo que siento en el pechito. Así que me disculpáis, vamos a ir punto por punto. Es el primer programa. Hubo un capítulo piloto. Hubo un capítulo piloto en plan de voy a probar a ver qué tal está la cosa. Y no tanto el hecho de probar qué tal está la cosa, si gusta o si no, porque yo tenía claro que sí o sí lo quería hacer. Lo que quería hacer era un capítulo piloto para ver qué es lo que me hacía falta para poder hacer bien el programa de podcast, sobre todo para que tuviese un orden, tuviese un concierto, tuviese, precisamente como tengo aquí al lado, una escaleta con apuntes de lo que quiero hablar, no un guión, porque al fin y al cabo creo que estar improvisando un poquitín, es algo que sienta bastante bien, va con mi estilo, sobre todo a la hora de divagar. Pero una escaleta, como un buen programa, una escaleta en la que se tenga apuntado punto a punto qué es lo que se va haciendo o qué tengo que hacer. Si ya encima me concentro en no perder el foco, lo cual es todo un desafío, esto puede quedar bastante bien. Además de que yo tengo demostrado, también me han comunicado de que yo, con un poquito más de orden, funciono mejor. Cosa que no me pega mucho, pero lo intentamos, cada día lo intentamos. La Forja de los Mundos, un nuevo programa de podcast precisamente en este canal, El Forjador de Mundos, el cual, al igual que cómo crean fantasía, voy a seguir explicando cómo crear fantasía, pero empezando desde cero y tratando temas de forma mucho más concretos, más allá de coger un tema general y explotar ese tema general. Uno de mis principales problemas con la serie principal era que tenía la sensación de que ya había hablado de todo. Me quedaba mucho por hablar, seguramente, pero no sabía por qué temas tirar si ya había tomado los temas más concretos. Y eso es algo que, la verdad, me dejó un poquito, si os soy sincero, pensando que quizás, solo quizás, yo estaría forzándome a hablar de ciertas cosas de las que no tengo mucho conocimiento. Más allá de lo que ya hablé, si tenía algún conocimiento, tenía alguna referencia, tendría algo donde agarrarme para poder hablar. Y ese era mi principal problema, que me estaba quedando sin temas. Y otra cosa, disculpad. Estoy un poquito malito. Es más, algunos se preguntarán, Iki, ¿por qué tan elegante? Me alegra que hagas esa pregunta. Me acabo de levantar. A ver, no me acabo, hace una hora que me he levantado. Pero me he dicho, mira, me veo con ganas, me veo con la actitud. Voy a intentar a grabar esto. A ver si puedo. Y mira, ahora o nunca. Porque si no lo hago ahora, quizás nunca lo haga. Quería hacer esto la semana pasada. Lo he hecho la siguiente. No más. Aquí llegó el momento. Me presento. Bien, La Forja de los Mundos, como ya he comentado, es el primer podcast de una nueva serie, una especie de remake, bla bla bla, etcétera, etcétera, sin tampoco llegar a repetirme demasiado.
Y precisamente quiero volver a tratar los temas punto por punto, como propósito de año nuevo, vamos a decir. Empezar desde cero, no solamente con vosotros, sino también para conmigo. Para tratar de poner un poco más en orden estas cosas, tratar de volver un poco a mis orígenes. Quizás a lo mejor será el único contenido que haya por muchísimo tiempo en este canal, más que nada porque me voy a embarcar en un nuevo viaje de YouTube, en internet, como queráis llamarlo, un viaje que llevo posponiendo hace muchísimo tiempo por pura vagancia, pura pereza, por pura... más bien el hecho de pensar que no lo haría bien, o que no lo haría, o que no tendría los medios, o que a lo mejor no soy quien para hablar de eso. Pero fíjate, ahora tengo el ánimo de empezar ese nuevo proyecto. Y sin embargo, ese síndrome del impostor que me podría acuciar y que me impediría el hacer lo que quería, también me estaba impidiendo aquí sobre todo el hacer vídeos. Y esto, perdonad que os cuente un poco mi vida, no estoy tampoco aquí, tampoco es cuestión de contaros precisamente mi vida como si fuese lo más importante. Esto no, el podcast no va de eso, pero ya que soy el principal conductor, soy el conductor, soy el guionista, soy el director, soy el de producción, soy el cámara, soy el de sonido, soy el de maquetado, soy el todo, ¿vale? Soy todo en esto, así que me reúno conmigo mismo y digo, oye, habla a la gente claro y explícale las cosas, bien. Síndrome del impostor, tema importante. A ver, en mi caso simplemente es el hecho de ver que yo sí que no soy alguien, o al menos yo considero que no soy nadie, en absoluto nadie, para contar precisamente estas cosas a la hora de crear mundos de fantasía. Sí, considero que se me da bien, sí, considero que tengo un perfil creativo, sí, esto me ha dado trabajo, sí, ya sabéis que me ha dado trabajo, hasta en 2 ocasiones vamos a decir, precisamente en videojuegos, la mejor época de mi vida, sobre todo la primera, luego vino la pandemia y ¡fiu!, se fue. Pero estuvo bastante bien, intenté que se repitiese un poco el mismo milagro. Ahí creo que no hubo tanto un milagro o un segundo o tercer milagro. En este caso creo que simplemente yo no me esforcé lo suficiente. Y tampoco os penséis que este podcast es el mínimo esfuerzo, al contrario, precisamente este podcast es hasta contraproducente, por lo que os voy a contar ahora mismo, ¿vale? No soy quien para hablar de fantasías si precisamente soy alguien que el máximo número de libros que se ha leído este anterior año, por así decirlo, es 0. Si no contamos los mangas, el cómic japonés, como libros, ¿vale? Y eso que también he leído poquísimos mangas. La verdad es que es duro. Es duro que algo me guste y que sienta que no soy quien para hablar de ello, cuando además precisamente no soy quien. De nuevo, sí, se me dará bien esto, sí, podré tener ciertas nociones. Para mí es más un hobby el escribir, el intentar sacar historias adelante, porque historias 1000. Como mucha gente, historias 1000. No soy especial, no soy nadie que tenga un don. Sí que tendré una facilidad comparado con otras personas, sí que tendré más creatividad, pero a lo mejor no tanta como otra gente que está ahí fuera. Pero si en algo no destaco es quizás en trabajar duro. Yo me disperso demasiado. A veces tengo una idea y digo, tengo que plasmarla. ¿Y qué pasa con esta otra idea? No lo sé. Olvídala. Bueno, no la olvides. Déjala escrita y ya la continuarás otro día, otro año, otra década. Y bueno, no tengo nada publicado escrito. Me gustaría publicar algo. No es el caso. Bueno, tenéis abajo en la descripción seguramente la novela que escribí, por lo menos la primera parte. Una novela llamada La heredera maldita, que está en Wattpad para que leáis todos vosotros. Podéis ir a leerla, como si no, no pasa nada. Simplemente la quería publicar por sacarme 2 espinas. Por tener algo publicado y de muestra para enseñaros a vosotros. Y por otro lado, también está el hecho de poder decir que algo habré publicado, precisamente para que la gente pueda leerlo. Pero no soy nadie especial, no soy, o sea, quiero dejar patente que yo aquí no soy ningún experto, yo aquí no soy nadie para sentar cátedra. Seguramente en esta refórmula del podcast voy a estar... ¿Conocéis la expresión por la boca muere el pez? Bueno, pues voy a morir por la boca del tiburón. Ay, pues eso es lo que me va a pasar a mí. Pero bueno, ya está.
Eso es un tema aparte, pero queda otra cosita más importante. ¿Cuál es el otro proyecto en el que me estoy embarcando? Un nuevo canal de YouTube en el que quiero hablar sobre videojuegos. Ojo, no os penséis en gameplays, que es cierto lo que estoy haciendo mayormente en los directos que hago por Twitch. No estoy haciendo simplemente gameplays. Quiero realmente tratar de videojuegos, hablar de videojuegos, críticas, reseñas, ensayos de los mismos. Es una cosa que he querido hacer siempre, principalmente porque es lo que más consumo, es lo que más me gusta, es lo que más me mueve y curiosamente, si os dais cuenta, cuando hablo acerca de ejemplos de mundos de fantasía y narrativas, suelo hablar más de videojuegos que de literatura. Ojalá hablar más de literatura, sinceramente. No por el hecho de que la literatura esté por encima, no, sino incluso por buscar el equilibrio perfecto de poder hablar de todo. Cine, series, por supuesto vídeos de YouTube. Todo lo que esté al alcance de mi mano para poder hablaros de desarrollos de personaje, desarrollos de trama, construcción de mundo, los propios mundos en sí. Quiero hablar de todo lo posible. Me faltaban muchas cosas para poder hacerlo lo mejor, bajo mi punto de vista, así que he tomado la decisión de volver al podcast porque no solamente va a ser más sencillo para mí, para poder compaginarlo con el nuevo proyecto, sino porque creo que también posiblemente volver un poco a los orígenes. Es más, es probable que cuando publique esto en el canal haya habido una segunda limpieza. Hubo en su momento un evento, en el lore de este canal, de esta comunidad, hubo un evento llamado La Primera Limpieza. Muchos vídeos y podcasts y cosas varias fueron trasladados al lado oculto del canal, donde solo el creador podía tener acceso a ellos. Algunos dicen que los eliminó, otros dicen que están en privado para pocas personas. Eso ya depende de quienes lo busquen y quienes lo encuentren. Pues ahora sucederá un segundo impacto, una segunda limpieza. Seguramente pongan en oculto muchas cosas que diga, vale, esto no, esto no, esto no, esto sí, esto no, esto no. Será todo a través de mi juicio, para volver a comenzar una vez más. Así que voy a poner todos mis esfuerzos en el nuevo proyecto. Por supuesto, nada promete que sea lo verdadero, lo único, lo inigualable, lo que vaya a sacarme de mi situación. No es que tenga una situación de miseria, ni mucho menos, pero yo siempre he querido hacer algo de gran relevancia. Por supuesto, algunos me dirán, pero Iki, ya lo conseguiste con este canal, solo tienes que ponerle mucho esfuerzo. Es cierto, pero en mi caso, como he comentado antes, no soy quien para hablar de eso. Ese síndrome del impostor me acuciaba bastante y a las pruebas me remito. No tengo nada de lo que poder hablar. No soy alguien que lea asiduamente, no soy alguien que haya escrito demasiado incluso. Escribo, curiosamente escribo. Siempre que tengo una buena idea y creo que tenga potencial y tengo ganas de escribirla, la escribo, la plasmo en papel, luego la releo y digo, ¿qué puta mierda es esta? Entre muchas razones y muchas cosas, no soy quien para hablar de eso. Pero los videojuegos, que es lo que al fin y al cabo consumo más en todos los sentidos, ya sea desde por mi propia parte jugando a videojuegos, sea viendo vídeos de varias cosas, es lo que más consumo, es algo de lo que también entiendo de forma más autodidacta, a pesar de que yo nunca llegué a estudiar diseño de videojuegos. Mejor, en parte mejor, porque estudiar diseño de videojuegos hubiera implicado no haberme especializado en magia blanca o magia negra en Final Fantasy, hubiese acabado siendo un mago rojo. Bueno en todo, experto en nada, cuando en realidad lo mejor en videojuegos es ser experto de algo, ser 2D, artista 2D, artista 3D... y largos etcéteras en lo que es el equipo equipo de desarrollo. Y ya está, eso es todo. ¿Cuánto me ha llevado? ¿Un cuarto de hora para empezar? Perfecto. Bien, ya os he contado mi vida. Ahora vamos a hablar del primer programa de La Forja de los Mundos. Tengo aquí una escaleta en el que, para empezar, vamos a hablar de las diferentes secciones que va a tener esta nueva serie, esta nueva emisión, este nuevo podcast. El programa 01
Consta de las siguientes secciones, que serán los principales pilares de todas las secciones venideras. Seguramente hay alguna que venga como una invitada especial, en plan de, pues venga, vamos a hablar de esto, porque ese día me dio por ahí, ese día me la apunté, ese día dije, me sentía jocoso, a lo mejor habrá alguna más, alguna de menos, echaremos de menos por algún tiempo alguna, no se sabe, ya iremos viendo. Pero bueno, este nuevo programa constará de las siguientes secciones: teoría, creación de mundos o world building, sistemas de magia, personajes y sus viajes, que al principio lo llamé personajes y su evolución, pero no quedaba tan místico, ni tan misterioso, ni tan mágico, ni tan fantasioso, así que lo llamé personajes y sus viajes. También es curioso porque muchos personajes evolución no tienen, son simplemente personajes que se mantienen completamente firmes a quienes son ellos, pero no evolucionan, no cambian de actitud, simplemente es un viaje el que tienen y su forma de ser les va enfrentando precisamente al mundo que les rodea y a los desafíos que se anteponen durante su camino. Esto, por ejemplo, serían los mejores ejemplos serían Obi-Wan y a lo mejor Gandalf. Bueno, a lo mejor no, Gandalf, porque Gandalf no es que tenga una gran evolución de personaje, no es que al principio de cuando lo escribió Tolkien es que Gandalf odiase a los hobbits, no, Gandalf se sentía fascinado por los hobbits desde el primer momento y como que siempre recurre a ellos. Que me hace mucha gracia porque en El Señor de los Anillos, en las películas, por supuesto, bueno, él va con Frodo, también un poco por fruto de la casualidad, porque el anillo lo tenía Bilbo y lo hereda Frodo. Y claro, es gracioso porque luego los Hobbits, que son una precuela, pero pareciera como una especie de secuela, que son más como una secuela, son más una secuela que una precuela a muchos niveles, ¿no? Y Galadriel le pregunta a Gandalf que por qué los medianos, y Gandalf responde que cuando los ve es como que le llena más de fuerza. Eso tendría como más sentido que lo preguntase como si Gandalf constantemente estuviese escogiendo medianos para salvar la Tierra Media, ¿no? Pero es una precuela, como que tendría más sentido que él ya lo hubiese hecho un par de veces anteriormente. Y ojo, seguro que en las múltiples cartas en las múltiples cartas que escribió Tolkien, Gandalf ya hubo otras aventuras en las que atraía a hobbits a ellas. Les hacía una estafa piramidal, los convencía para meterlos dentro de su propio embrollo y ahí se quedaban. ¿Qué os parece? Pero bueno, este es un punto importante para mí, que es un poco el divagar, el no tener tanto pensado las cosas. Bueno, sí que las tengo pensadas, no apuntadas, pero sí tengo claro que cuando hablo de personajes y sus viajes, como aquellos que sí tienen una evolución, como los que no lo tienen, pero se van enfrentando a las vicisitudes de la historia, que les va planteando los problemas, sí que pienso precisamente en esos personajes y algún día habría que hablar de ellos, desde luego. Pero bueno, no va a ser ni de Obi-Wan ni de Gandalf los que vamos a hablar, esto simplemente ha sido un ejemplo de por qué razón la sección se llama Personajes y sus viajes. Por último, las dos secciones que tenemos, que una estará presente, la otra me temo que no estará presente porque es la primera edición. Es más, esto no lo estoy grabando ni en directo, no sé si lo grabaré en directo, no sé si me marcaré tremendo directo aquí en YouTube, no sé si... seguramente a lo mejor en YouTube. Por el hecho de tenerlo un poco diferenciado, más que nada porque en Twitch si estoy jugando, a lo mejor sí que me marco tremendo aquí directo en YouTube, no publico el directo porque preferiría tenerlo grabado un poco aparte, tranquilamente. Ya iremos viendo, ¿de acuerdo? Es el primer capítulo, ya hice un piloto, ya comprobé las cosas, seguramente a lo mejor lo que acabo de decir, hacer directo en YouTube, sería un poco lo suyo para tener interacción con vosotros y dar lugar precisamente a la última sección. Que la penúltima sección es serie / película o / lo que sea, reseña, como si es hasta incluso un jueguito del que quiero hablaros, ¿de acuerdo? Reseña de algo importante, reseña de una serie reciente que haya visto, reseña de algo que quiero poner a la palestra y hablar de ello, ya sea porque me quiero desfogar un poquito porque sea algo malo, ya sea porque quiero compartiros algo que creo que es algo bueno, que es algo que realmente diga esto, creo que la gente debería de verlo más, de jugarlo más, de pararse un poquito a pensar alrededor de esta serie, de estos personajes, quién sabe que hasta incluso a lo mejor os hable de algo que no sea de fantasía, porque todas las historias están precisamente al fin y al cabo un poco relacionadas. Yo no digo nada, pero aún queda por ver el día que alguien se monte un Breaking Bad en fantasía. Sería interesantísimo, ¿no? Como el pobre granjero en busca de
de poder, de cómo tratar de mascularse a sí mismo, de tratar de ser alguien en la vida, encuentra una droga mágica que la puede desarrollar solamente él porque es un secreto familiar, y cuando la desarrolla en masa, ¡boom! ¿Entendéis, no? Y la última sección, la cual evidentemente va a estar vacía en esta primera parte: preguntas y respuestas. Quiero, por supuesto, tener un apartado en la que responda preguntas y respuestas vuestras. Por eso mismo os voy a invitar a que, por favor, si queréis dejar vuestras preguntas con respecto a vuestros mundos de fantasía y demás, abajo en comentarios, por favor hacerlo. Y, por supuesto, no prometeré que todos serán respondidos, pero trataré que todos sean respondidos. Por supuesto, aquellas preguntas que sean interesantes, lanzarlas ahí de por medio. Aquellas que realmente no solamente te vayan a ayudar a ti, sino que ayuden a todo el mundo. ¿De acuerdo? Seguramente la pregunta que considere, vale, esto a lo mejor tratarlo directamente en directo, bueno, en directo en un podcast, no sea lo más adecuado. Seguramente responda de forma directa, que es algo que hago siempre. Cuando veo que alguien hace una pregunta directamente, oye Iki, ¿cómo harías esto? Oye Iki, ¿cómo no sé qué? Oye Iki, ¿cómo no sé cuántos? Siempre me digno a responder directamente por YouTube, a responder el comentario, mucho texto, seguramente algunos ya lo habré hecho, y no sé, considero que es lo mejor, lo más apropiado. No sé, me gusta a veces sentarme aquí y pararme un poco a leer los comentarios nuevos y ver qué es lo que puedo ayudar a los demás. No sé, yo soy esa rara avis, soy esa rara especie, soy esa excepción que confirma la regla de... A ver, por supuesto, no significa que soy especial. Yo, aunque diga, soy raro, soy peculiar, pero no significa que no haya otros como yo, o gente que haga las mismas cosas que yo, ¿vale? No me creo especial, no me creo nadie por encima de nadie. Trato de ser, si acaso, la mejor versión de mí mismo en todo momento, y ya me cuesta ser la mejor versión de mí mismo en todo momento. Y no lo digo porque sea alguien malo o porque tenga que tomarme pastillas para la psicopatía, no. En mi caso es porque yo sé que soy muy difícil y, ostras, cuando he dicho al principio de que o grabo esto ahora o no lo grabo nunca, es porque me conozco y sé que posiblemente por cualquier excusa no lo hubiera hecho. Es más, probablemente, aprovechando que tengo la voz caliente, después de grabar el podcast, me ponga a grabar por fin la puta locución del vídeo que estoy haciendo para el canal nuevo. Ya os lo comunicaré, no os preocupéis, ¿de acuerdo? Ya os lo comunicaré. Para los que estéis interesados en videojuegos y esas cosas, entiendo que no todo el mundo los videojuegos en este canal les pueda gustar, pero oye, ya que tengo un poquito de fama, ¿por qué no aprovecharme de ella, eh? Simplemente un poquito. Ya está. 20 minutos para explicarlo todo. Venga, coger papel y boli, que los que necesitáis tener apuntes, esto os puede interesar. Y los que simplemente me tengáis de fondo mientras hacéis vuestras cosas o estáis pintando, no os preocupéis. Y si alguien se ha dormido, despierta. Muy bien. Teoría de creación de mundos / world building. El tema será empezar desde cero. Bien. Empezar desde cero. A lo mejor no me estáis viendo, pero estoy levantando las manos como cuidado. Atentos todos, ¿de acuerdo? Porque esta pregunta siempre entra en la cabeza de mucha gente, así un día de pronto que quiere escribir y dice, ¿qué coño hago? ¿Cómo empiezo? ¿Qué es lo que hago? Bien, ¿sabes lo que puedes hacer? Empezar a escribir. Pero Iki, no sé cómo empezarlo. Desde el principio. ¿Cuál principio? Oye, pues como si quieres empezar desde el principio de todo. A ver, como si quieres empezar desde el principio de todo. No sé si me explico. Como si quieres empezar desde el propio Big Bang de tu mundo. Pero empieza a escribir. Empieza a escribir. No vas a conseguir absolutamente nada si no empiezas a escribir ya. Por supuesto, no quiero decir que con esto sí o sí tengas que escribir ya mismo, en todo momento, todo lo que tienes que hacer. Tienes que escribir. Es muy importante, ¿vale? Pero Iki, mi historia aún no la tengo del todo pensada. Ah, amigo, yo no he dicho en ningún momento que tengas que escribir tu historia. ¿Por qué no escribir, para empezar, la Biblia de tu propio mundo? Ojo, con Biblia
Para aquellos que no estén familiarizados con el término Biblia del mundo, no me refiero a que escribas el texto sagrado de tu religión principal, menos principal, más principal o canónica, no canónica de tu mundo. Lo que estoy hablando es precisamente a lo que se le denomina toda la historia, todas las puntos importantes de tu mundo, todos los conceptos, toda la fauna, toda la flora, todos los personajes importantes, toda la línea histórica y eventos importantes del mundo y largos etcéteras, 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 como un país, su economía, sus cosas, mucho texto. El mucho texto de tu mundo, ¿de acuerdo? Creo que lo vamos a llamar a partir de ahora así. Tienes que empezar a escribir el mucho texto de tu mundo. Ese es un punto del que quiero tratar también dentro de esta sección, que va a ser un poco la más larga, va a ser un poco la principal, por eso estoy empezando así directamente. Pero vuelvo al principal punto, empezar a escribir. Mientras estaba pensando un poco cómo definir esto, se me ocurrió un término bastante inteligente, la verdad, no, pero bastante bueno para definir el cómo sería el hecho de que tengas que escribir de inmediato la historia antes de empezar al punto importante. Antes de empezar diciendo, vale, sí, es ahora el momento en el que tengo que empezar. Verás, si te paras mucho tiempo contemplando el horizonte, esperando el momento perfecto para sacar una foto, es probable que nunca saques esa foto. Es probable que a lo mejor ese momento se te pase, es probable que quizás no estés del todo seguro de sacar la foto en ese lugar, es quizás que a lo mejor te pases demasiado tiempo contemplando el horizonte precisamente esperando que una nube se cruce justo de por medio, cortando el sol cuando el atardecer. ¿Sabéis que existe algo llamado la hora bruja? La hora bruja se da apenas unos minutos y solamente sucede 2 veces al día, y esto sucede en todas las partes del mundo, solo que con diferentes franjas horarias. La hora bruja es durante el amanecer y el atardecer, y es apenas unos minutos breves, unos breves minutos. Se le llama así porque parece como cosa de magia, precisamente. Es cuando en el atardecer el sol proyecta su luz, esta luz se va curvando y poco a poco de esa luz del día azulita que poco a poco se va anaranjando y se va llegando al punto de la noche cuando más el manto de estrellas nos empieza a cubrir. Eso es la hora bruja, pero se da apenas durante un breve momento. Y ese breve momento, que podemos llamar la inspiración, no puedes tampoco estar esperando a ella. Porque realmente la inspiración no es tanto un ¡ay, es que las musas me han abandonado! En parte sí, podremos decirlo así, pero a la hora de escribir, por desgracia, escribir es como si fuese un ejercicio. Tienes que ir todos los días al gimnasio. Hombre, habrá días en los que tengas que descansar. Descansar es importante. Pero tienes que realmente estar ejercitando el músculo de la escritura todos los días. Hay que forzarse un poquito. Un poquito, tampoco digo de que tengas que estar todos los días escribiendo y demás, porque es cierto que si no tienes ganas para escribir, pues a lo mejor no vas a escribir, pero quizás precisamente por no tener ganas todos los días, quizás es probable que nunca acabes escribiendo. Pero es muy importante tratar de escribir todos los días como si fuese un ejercicio. De nuevo, si te paras mucho tiempo a contemplar el horizonte, esperando el momento de la hora bruja, en el lugar exacto donde estás contemplando, y te paras pensando demasiado tiempo al contemplar ese plano espectacular, y te preguntes, ¿es este el momento adecuado en el que tengo que sacar la foto? Yo te digo una cosa, saca la foto. Incluso saca la foto antes de que sea el momento adecuado, después de que sea el momento adecuado, tú saca la foto. Trata de sacar algo. Nunca se sabe y en otro momento sacas la foto en otro punto y en otro punto en otro punto. Pararse a esperar el momento adecuado para hacerlo no te garantiza en absoluto que vayas a hacerlo incluso mejor o que vaya a ser el mejor momento. Porque es probable que en el momento en el que empieces a escribir te vayas a dar cuenta que lo primero que escribes, como todo el mundo, es puta mierda lo que acabas de escribir. No, y esto va completamente en serio. Puede ser putísima mierda lo que acabas de escribir y sea lo primero que escribes, porque precisamente es lo primero que escribes. Volviendo precisamente a la metáfora del horizonte, es muy probable que la primera foto que saques no sea ni por asomo la primera mejor foto que vayas a sacar. Trata de escribir desde un primer momento, ¿de acuerdo?
trata de escribir desde un primer momento. Y ya sea la Biblia de tu mundo, que ahora os hablaré de eso, ya sea el comienzo de tu historia, historia de verdad, la novela, no la Biblia, la novela, no el mucho texto. El mucho texto prosaico con trama y personajes. El mucho texto de mucho texto también puede servir, pero puede servir para empezar a sentar las bases de tu mundo, desde luego. Pero yo mi recomendación, incluso antes que el mucho texto, empieces con la novela. ¿Qué punto? ¿Cómo empiezo? Párate a pensar simplemente cuál es el punto de inflexión principal de tu novela. Es decir, puede ser el nacimiento de tu protagonista, puede ser tu protagonista siendo presentado de una forma muy concreta. Mirad, yo en la... por poneros un ejemplo, en la Heredera Maldita todo comienza precisamente, el prólogo comienza con el nacimiento de la protagonista, porque es un punto de inflexión muy importante, ¿de acuerdo? Para dicha protagonista. Si vais a leerlo lo entenderéis precisamente por qué. Pero eso solamente es el prólogo, es breve, es simple, es sencillo y pasamos directamente ya al siguiente punto en el que la protagonista, cuando llega el momento de presentarla, más crecidita, ella está solitaria en un árbol al que ha escalado, al que resulta fácil escalar, donde está escondiéndose precisamente. ¿Qué motivos? Tendréis que ir a leerlo. Pero, como podéis entender, yo considero que esos puntos son los más importantes. Posiblemente, y de nuevo, una vez más, como la primera foto que vas a sacar del horizonte a lo mejor no va a ser la más bonita y perfecta que puedas hacer, tendrás que sacar varias precisamente. Quién sabe si en un futuro todo eso está cambiado. No, a lo mejor no solamente por cambiar la escritura, estructura o algunas frases o algo, sino a lo mejor cambiar directamente, a lo mejor todo lo que es el prólogo de el nacimiento de la protagonista, borrado. Empezamos sin media res. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo considero así mejor, me lo he releído varias veces y digo, vale, esto no está bien, debería hacer esto, esto otro. Fijaos que hace relativamente poco me puse a escribir una historia, me dio muy fuerte y sigo un poquito con ganas de ello, por jugar a Dark Souls, a jugar muchos Souls, me jugué incluso a un Souls-like, el Mortal Shell, una experiencia muy rara. ¿Por qué los Souls, Iki? Bueno, porque digamos que es importante para el otro canal. Guiño, guiño, codo, codo, cejas, cejas. Y me dio mucho por Dark Souls, tanto que me quise escribir algo parecido a Dark Souls. ¿Cómo se escribe una novela estilo Dark Souls? Bueno, pues lo intenté de alguna forma y fíjate lo que escribí, me di cuenta de que tendría que escribirlo bastante mejor. Creo que tenía sueño en aquel momento. Estaba inspirado pero con sueño y lo sé porque veo que escribo cosas que digo, tío, esta prosa no tiene sentido. Esto que acabo de escribir lo entiendo, pero me cuesta un poco entenderlo. Pero mira, quedaron conceptos interesantes, conceptos que hasta incluso, y el principal punto por el que también recomiendo escribir y casi se me olvida, es que muchas veces pararse a pensar en las cosas no es tan bueno como ya de por sí está ejercitando el propio músculo de la escritura, porque a la vez que estás escribiendo, no estás escribiendo de una forma mecánica, una forma que digas, estoy haciendo lo que justo tengo en mente y lo estoy plasmando, al contrario. Digamos que, al igual que tú das cuerda a un juguete para que el mono con los platillos haga chin, chin, chin y dé una voltereta, tu cerebro está haciendo exactamente lo mismo mientras está escribiendo, mientras está haciendo el ejercicio de cómo voy a plasmar esta frase, este momento, la actitud, cómo puedo contar cómo se siente directamente él o la protagonista. Y curiosamente, mientras estaba escribiendo todo eso de Dark Souls, hubo conceptos que no tenía en mente mientras lo estaba escribiendo, y de pronto fue un, ¡uy! ¡Qué buena idea que pase esto! ¡Uy, un momento! Pero si pasa esto, significaría que a lo mejor esto otro hubiera pasado, y son conceptos que no tenía en mente hasta que no plasmé por completo, por lo menos lo que tenía claro que quería hacer, y a medida que iba escribiendo, más cosas se me estaban pasando por la cabeza que dije, sí, adelante, pon eso, es muy buena idea. Y cosas que me terminaron por gustar.
seguramente otras tantas, las que estaban principalmente ahí, se vayan a quedar en el olvido, porque a lo mejor un día de nuevo retomo esa historia, retomo el concepto, lo que sea, al menos lo tengo escrito, que esa es otra cosa también importante, de lo que luego yo me voy arrepintiendo, que escribir es importante o sea, simplemente ponerse a escribir lleva al punto de que ya estás, de alguna forma, plasmando y conservando tus ideas. Porque el mero hecho de pararse demasiado a pensarlo puede hacer que nunca tomes apunte de ello, puede hacer que esa idea que pudiera estar más o menos bien, ojo, no digo súper bien, ni sea perfecta, ni la ideal para tu historia, sino que realmente la que sea esa idea de la que puede luego sacarse algo completamente distinto, se te olvide. Yo tengo una norma que muchas veces es que si algo recuerdo, si algo retengo, es que no era tan malo del todo. Pero hay muchas ideas que se van perdiendo por el camino, muchos conceptos los cuales a lo mejor jamás me acuerdo hasta que de nuevo un día me pasó justamente anoche, me paré a pensar, oye, pues una historia como un concepto así, con una protagonista de este estilo, estaría guay, la verdad. Y simplemente me estaba acordando de una partida de rol, me estaba simplemente acordando de una partida de rol que tuve, de un personaje de una jugadora y dije, ostras, pues ese concepto estaría bastante guay. Y hacía un montón de años que no había pensado en eso. Que lo haya retenido no significa que sea la mejor de las ideas, desde luego, pero ya era una idea bastante interesante, sin embargo hacía un montón que no me paraba a pensar en ello. Y así, con tantos ejemplos que tengo yo, que luego hay muchas cosas que me olvido a corto plazo, es el motivo por el que me pongo a divagar demasiado. Pero luego hay cosas que sí que con el tiempo voy reteniendo. Pero bueno. Hablando de cosas que se retienen en el tiempo, la Biblia de tu mundo. ¿Por qué es importante empezar a escribir la Biblia de tu mundo? Si no puedes con la historia, empieza con el mucho texto. Como he comentado al principio, empezar desde el principio. ¿Cuál principio? El principio de todo. El principio de todo. Da igual, escríbelo. Esa parte nunca la va a leer nadie, salvo que se la ofrezcas tú, o muy en el futuro tu historia se haga tan famosa que hagas como Terry Pratchett, que saques tratados de ciencia de Mundo Disco. Sí, Mundo Disco tiene tratados de ciencia, tiene tratados sociales, culturales, tiene libros precisamente acerca de su mundo, y muchos de ellos son precisamente de la propia ciencia del Mundo Disco, donde la magia no es una ciencia, pero es casi como una ciencia, la ciencia es magia, pero es más ciencia que magia. Mundo Disco es un caso. Mundo Disco es para tratar un tema aparte, que a lo mejor, quién sabe, algún día digo, pues mira, hoy, por fin, después de mucho tiempo, me he vuelto a leer Guardias. Voy a hablaros de Guardias. Ojalá, ¿no? Ojalá llegue el día que no hable solamente de series y películas en la sección de reseña, de crítica, reseña / recomendación. Pero bueno, la Biblia de tu mundo, el mucho texto de tu mundo es importante, y como he dicho antes, si no tienes por dónde empezar a escribir, lo mejor que puedes hacer es empezar a escribir ahí. No solo porque vas a empezar a plasmar tus pequeños apuntes, tus pequeñas cosas, es también importante, muy, muy importante, el retener toda esa información, y si en algún momento tienes que corregir algo, por lo menos ya tendrás un lugar donde corregir y podrás sustituir una idea por otra que se te haya ocurrido mejor, quitar una, añadir otra completamente distinta. Eso, por supuesto, ya depende de cada uno y de sus cosas. También un punto muy importante, y esto parece mentira, es el punto del compromiso que puedas tener con tu historia. Porque si en tu caso simplemente te vino un poco el venazo de escribir algo, de tratar de hacer que esta historia sea lo mejor posible, lo mejor, lo peor al respecto, o que pienses que te va a sacar de pobre, que esta historia puede ser precisamente significativa para ti, etcétera, etcétera, realmente no tendrás un compromiso con tu historia si realmente no te paras a dedicarle a ella desde todos los ángulos. Y uno de esos ángulos es la dura corrección. Hay mucha gente, sobre todo dentro de la juventud, que seguramente estaría escuchando esto o habrá escuchado mis anteriores podcasts o vídeos incluso, que seguramente haya escrito una historia y la haya escrito tan de corrido que no haya prestado atención a muchísimas cosas. Podría ser perfectamente la gente que en Wattpad escribe sin mucha cabeza, que simplemente escribe, tiene una idea, tiene unos personajes, o tiene un personaje para tener del que contar algo, un exclusivo personaje protagonista, y ya sabéis.
puede darse precisamente ese caso y simplemente escriben huyendo hacia adelante sin mirar atrás en ningún momento. El compromiso con tu historia requiere que tengas que mirar atrás más de una vez. Corregir es importante, pero si no tienes nada escrito previamente, no vas en ningún momento a poder hacer nada más tarde, como puede ser el ultra mega necesario corregir de tus notas. Otra cosa que puedes hacer a la hora de nada más empezar tu historia, si a lo mejor escribir tu mundo no consideras que sea lo mejor, si a lo mejor escribir la propia historia sin tener del todo claro cómo vas a empezar, como he dicho antes, empezar por momentos claves es lo mejor. Y ahí quiero parar con el siguiente punto. Agüita, disculpad. Estructurar los milestones, o los hitos, o los eventos canónicos, bro. Esos puntos de la historia que sean realmente importantes. Como puede ser, tal día de tal año nació el o la protagonista. Luego más tarde asesinan a sus padres. Disculpad, la garganta se resiente un poquitín al fin y al cabo. Ay. Establecer los hitos de tu historia es realmente importante porque por lo menos te va a dar un esqueleto. Que esto es un punto que traté precisamente en el primer podcast del que me acuerdo. El esqueleto de tu historia. Y di 3 ejemplos diferentes de 3 historias completamente distintas. Ese podcast fue súper mega improvisado. En ese podcast recuerdo que fue la gente de color y luego la gente del chat. ¿Cómo? ¿Insinúas que todo aquel que tenga un poquito de melanina en su piel es mala gente? No. Tuve que poner un comentario y fijar el comentario de, por favor, si vas a comentar acerca de este tema, fue hace mucho tiempo, no soy la misma persona, ahora si tengo que decir negros, si tengo que decir morenos, si tengo que decir asiáticos, si tengo que decir lo que tengo que decir, lo digo, punto. Ya está, soy consciente de ello. Es más soy consciente de que cuando tratas de ser lo menos ofensivo posible, es posible que seas más ofensivo. Y eso... solamente además hay que echar un vistazo un poco precisamente a las personas que ay no, es que verás, es que yo soy más mejor persona que nadie y por ese motivo trato de ser lo más agradable posible a todo el mundo. Ya no, el Iki buena onda se fue hace mucho tiempo. El Iki basado reina por completo. Ay, joder. Cuando comienzas y no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Ay, pero bueno. Pero al igual que si no empiezas a escribir tu historia, ¿cómo sabes si estás haciéndolo bien o mal? Hay que hacerlo desde un primer momento. Nadie nace aprendido, nadie nace sabido, nadie nace con todos los conocimientos en su cocorota. Haz algo, muévete. Y ojo, y si alguien te critica, asúmelo. Por lo menos alguien te ha criticado. También te digo, si es una crítica destructiva, del palo de muérete, a lo mejor creo que esa crítica no cuenta para nada en absoluto. Pero si es una crítica en la que es constructiva, aunque te desarrollen los puntos negativos, pero de forma educada y respetuosa, tenlos en cuenta. Tenlos en cuenta. Sí, como consejo, sin más. Como estaba diciendo, estructurarlo a través de un esqueleto de la historia, ya sea precisamente con esos hitos, con esos eventos canónicos, como quieras llamarlos, puede ayudarte precisamente a la hora de por dónde empezar. Si precisamente no tienes claro dónde va a estar el punto de partida de tu historia, dentro de todos esos eventos, es muy probable que al plasmarlos en una línea temporal, incluso coge un propio papel, un boli, un lápiz, lo que sea, y haz una línea. No tiene por qué ser perfectamente recta. Y marca desde el primer momento la historia de tu mundo. En el año 0 sucedió tal cosa. ¿Qué sucedió? La luna y el sol follaron tan fuerte que tuvieron un hijo. Ese hijo se llamó Gaia, que Gaia sería más una mujer, pero ¿qué más da? Fuck it. Brainstorm, da igual. Escribe sin pensar, ya corregiremos después esos problemas.
Luego, 1000 años más tarde, Gaia despertó y se dio cuenta de que estaba vivo y que podía dar vida en su seno. Y Gaia empezó a formar las primeras plantas, luego los seres, luego los primeros animales, luego esto, luego lo otro, luego no sé qué, no sé cuántos. Se le ocurrió crear a un mono, luego a un mono erguido, luego a un mono sin cola, luego a un mono sin pelo, y ahí nacieron los primeros humanos, etcétera, etcétera. O sea, ve marcando esos milestones, ya sea para tu mundo o incluso si dices, si el mundo lo tienes más o menos claro y quieres escribir la historia, pues en el año 1947 de la Era del Fuego, como idea loca, nació nuestro personaje Eric. Y pasamos al siguiente punto, que 10 años más tarde, Eric perdió a sus padres cuando aquellos bandidos atacaron la aldea. Y al año siguiente descubrimos que Eric ha estado entrenando con un ermitaño todo este tiempo y ha jurado venganza a los bandidos. Y Eric se lanza a buscar a los bandidos al año siguiente, y etcétera, etcétera, etcétera. Vale, ¿en qué punto empezamos la historia con Eric? Si os habéis dado cuenta, es la típica historia de JRPG. ¿En qué punto empezamos con la historia de Eric? ¿Podemos empezar la historia de Eric cuando nació? Bueno, podría ser a lo mejor una buena forma de empezar en un prólogo, quién sabe. O a lo mejor nos vale verga el nacimiento de Eric, porque a no ser que Eric haya nacido con una marca o una profecía o algo especial, o su nacimiento sea algo realmente relevante para el mundo, es probable que a lo mejor empezar con Eric momentos previos de que ataquen su aldea, por ser aún más clásicos con la típica historia de JRPG. Tú lo consideras, tú decides por dónde comenzar, pero teniendo claro esos puntos importantes de la historia y pararte a pensar un poquito sobre ellos, te puedes dar cuenta de dónde sería el perfecto punto de corte donde la historia solo va hacia adelante. Por supuesto, puede haber un momento en el que la historia vaya hacia atrás. Se llama flashback. Puede haberlo, sin duda alguna. Pero todo depende del punto en el que creas que sea en el que debe comenzar todo. Y tenerlo en una vista amplia, como puede ser hacer a mano, como acabo de decir, esa línea temporal puede ayudarte bastante. Y por último, y esto lo he apuntado aquí en la escaleta, aprende de Miyazaki. Aprende de Miyazaki. Hidetaka Miyazaki, el creador de los Dark Souls, bueno, concretamente Demon Souls, pero al fin y al cabo Dark Souls fue lo que acabó brillando de por sí. Por algo hay 3 juegos de él y no de Demon Souls. Bueno, no hay 3 juegos de Demon Souls porque Sony no quiso. Sony retuvo la IP y dijo, bueno, años más tarde haremos un remake que se vea todo chulo. Y lo hicieron. ¿Por qué aprender de Miyazaki? En el caso de Miyazaki es precisamente porque se nota muchísimo que él, cuando tiene una clara idea, la plasma. Plasma todas las ideas. Al fin y al cabo, es un mundo de fantasía cuya narrativa se cuenta a través de objetos, a través de conversaciones con personajes. Esto hablando dentro del propio juego, ¿vale? De los propios videojuegos. ¿Cómo trasladar eso a las novelas? Es muy sencillo. Cuenta algo sin contar, o cuenta un pequeño detalle al respecto, una pequeña línea de diálogo. Pero no es tanto el punto del contar una historia como un Dark Souls. Creo que precisamente eso para un videojuego funciona de putísima madre. Pero cuando se trata precisamente de plasmarlo en una historia, creo que el punto más importante del que se puede aprender acerca de este hombre, que ya os he dicho que estaba un poquito, estaba teniendo últimamente obsesión por los Souls, pero de nuevo, es importantísimo, es el mero hecho de tener precisamente cosas y objetos importantes con un breve texto. Si no tienes ni idea de por dónde comenzar, podrías hacer perfectamente como si fuese un RPG. Que, de nuevo, a lo mejor tu historia jamás va a ser un RPG. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tienes estos soldados importantes de la capital del reino de tu mundo, ¿vale? Estos soldados importantes vamos a llamarlos de Boletaria, por ejemplo, así, como un nombre muy raro, ¿de acuerdo? Que se me acaba de ocurrir. Completamente inventado. Boletaria, así.
Sin más. Y su rey es el rey Arlan. ¿Os parece bien? Bien. Pues imagínate que haya soldados de Boletaria que tengan una indumentaria concreta, que se caracterice precisamente por ser rojo y azul. Un rojo y azul completamente vivos. No obstante, a lo mejor ese uniforme está un poco desgastado. Vete a tú a saber por qué eventos han sucedido. Pero imagínate que simplemente no tienes por qué hacer como en los propios juegos, que sea casco, brazos, cuerpo y piernas. No, simplemente el propio set de armadura cuente una pequeña historia. Esta espada era la reglamentaria de los ejércitos de Boletaria, de Boletaria, firme, pequeña, tal. A lo mejor no cuenta mucha historia, pero ¿qué pasaría si de pronto llegamos a los objetos importantes que sí nos empiezan a contar pequeñas historias? Como por ejemplo, anillo de piedra lunar. ¿Qué es un anillo de piedra lunar? Bueno, pues escríbelo a un lado. A lo mejor no es el objeto más común del juego, de tu historia, puede ser algo muy importante. No tienes por qué tampoco escribir una Biblia, un mucho texto de solamente ese objeto. Simplemente la breve definición de: este anillo está hecho con una piedra con un fulgor tan brillante como el de la luna misma en las noches más oscuras. Se dice que aquel que lo posea gozará de buena salud a la hora de descansar. Si quieres hacer un videojuego, ese anillo probablemente sea que te cura un poquito más, o te da un poquito más de vida, o te cura los estados de tal, o sea que, lo que sea. O, dentro de tu historia, ese anillo, incluso puedes definir que es el anillo de piedra de luna, es el anillo que llevan todos los magos, porque badadim, badatam. El aprender de Miyazaki, precisamente, es el empezar a escribir esos objetos de tu mundo que tengan alguna característica. Y de nuevo, con el anillo de piedra de luna ya puede haber un poquito de lore, un poquito de trasfondo contado, que precisamente es la idea, es el crear el mucho texto, pero no escribirlo directamente cual mucho texto, sino a través de los objetos, a través de esos pequeños detalles. De nuevo, el anillo de piedra de luna habla acerca del lore del mundo, como que existen estos anillos o que existe algo llamado la propia piedra de luna. ¿Qué es la piedra de luna? A lo mejor llega un momento en el que tengas que hablar de pedazo de piedra de luna, y en vez de ser un pedrusco chiquito de un anillo, hablamos de una piedra que te cabe en la palma de la mano. ¿Pero qué pasa exactamente con los uniformes de esos soldados de Boletaria? Muy sencillo. A lo mejor no tienes por qué contar si tiene algo de especial. A lo mejor no tiene nada de especial. Pero el mero hecho de que declares de que los soldados de Boletaria están uniformados con el clásico rojo y azul, que es también el escudo de la familia del rey Arlan, el rey de Boletaria, eso ya es un punto importante a la hora de escribir, porque ya dejas patente que Boletaria tiene esos colores como esos... ¡Uy! Mi alarma, disculpad. Eso ya deja patente que son los colores principales de ese reino. El punto importante a la hora de escribir un mucho texto cual Miyazaki es el hecho de que simplemente lo escribas. Como he dicho al principio, empieza a escribir desde algún punto, escribe un mucho texto, o empieza con tu propia historia en un punto concreto cuando tengas claros los eventos canónicos. Pero una forma quizás hasta incluso más simple, y yo diría que hasta divertida, es escribir, o mejor dicho, describir objetos y cosas importantes de tu mundo en un simple ejercicio de ser tan breve y tan escueto como puede ser cual Miyazaki. Porque Miyazaki tampoco es que en sus textos se explaye demasiado. Quiero recordar precisamente una cosa muy importante que seguramente los que habéis jugado Dark Souls o habéis visto gameplays, hay un momento en el que puedes lanzarle un cuchillo a la teta enorme de una muchacha. No os preocupéis, no es machismo, no estamos agrediendo a ninguna mujer. Total, esa mujer no está ahí, es un holograma, es una VTuber, ¿vale? Es todo una ilusión. ¿Cómo sabemos que es una ilusión? Porque hay un objeto llamado el anillo de la madrina, el cual te dice que precisamente dicha madrina no está en ese lugar. Más que no está, te lo deja caer diciendo: este personaje importante hace mucho tiempo abandonó este sitio y se fue con otro maromo a otro lugar. Y claro,
2 más 2 son 4 y 2 son 6. 6 y 8, 16. Si arrojo este cuchillo a la teta de la señora, ¿qué pasará? ¡Ah! Si habéis jugado Dark Souls o habéis visto un gameplay, como he dicho, ya sabéis lo que sucede realmente. Pero al punto que voy es precisamente en que en ningún momento el anillo te dice: esa persona gigante que ves ahí no está ahí. Solo te dice que hace mucho tiempo dejó este lugar y se casó con otro dios. Oye, a lo mejor ha vuelto. O a lo mejor no. Esto depende del punto de vista, ¿no? Pero como podéis ver, sin entrar en mucho detalle, se puede escribir demasiado. También, claro, depende de ti, que eres quien tiene en la cabeza todo el lore, todas las cosas. Pensar que todos los vídeos de lore de Dark Souls, que explican la historia y todo el rollo, son cosas que la gente ha ido pegando con pegamento porque están divididos por todo el mundo. Pero tú no te preocupes, tú no tienes por qué dividir esto por todo el mundo. De nuevo, una vez más, estos son los puntos por los que puedes ir empezando. Y vuelvo a repasar. Empezar a escribir, ya sea el mucho texto o tu propia historia por algún punto. En el caso de escribir el mucho texto, por lo menos empiezas a escribir algo. Empiezas a sentar unas bases en las que incluso luego puedes dirigir. Disculpad. Me he sobresaltado porque mi pareja acaba de aparecer a mi lado y me ha acojonado por un momento. Encima lleva una camiseta negra y este ha sido un ¡ah! ¡La muerte! Es que ha sido un que a lo mejor no se ha notado mucho en audio, pero si estáis viendo la pantalla me he sobresaltado, que he temido por mi vida por un momento. Ay, ¿por dónde iba? Sí, mucho texto. Por lo menos empiezas con el mucho texto. ¿Que realmente quieres empezar con tu historia pero no sabes por dónde empezar? Haz milestone, haz hitos, haz eventos canónicos, haz puntos de la historia que sean importantes. Y con más amplitud de vista te puedes dar cuenta por dónde comenzar. Pero otra forma divertida que te puedo recomendar es precisamente que imites a Miyazaki. Coge elementos importantes de tu mundo y empieza a hacer un glosario. Pero no necesariamente hagas un glosario de los elementos de tu mundo que tengas que publicar junto a la historia. Por cierto, si lo vais a publicar, ya sea en Wattpad o cualquier punto, yo recomendaría que sea un punto completamente más adelantado, ¿vale? O sea, que no hagáis como esta gente que pone un glosario al principio de todo de sus historias. No os hagáis eso. Los glosarios mayormente acaban spoileando cosas. Ponerlo al final como un dato más yo diría que hasta incluso pusieseis una pequeña nota diciendo: leer esto puede dar lugar a que os spoileéis cositas, tened cuidado, ¿vale? Vale. Pero puede ser una forma muy interesante y divertida por la que comenzar. Tomar un elemento, por ejemplo, los Septim. Y digo Septim no porque estés Skyrim de fondo sonando, sino porque tengo Skyrim justo delante. El propio vídeo de YouTube tiene imágenes del juego súper hermosas mientras suena esta banda sonora de Skyrim, que me encanta, me fascina. Y lo mejor de todo, no tiene anuncios en YouTube. Gracias. Por cierto, el canal se llama Everness, con 2 S al final, Everness, por si queréis echarle un vistacito. Más que un vistacito, un oído, porque tiene músicas de todo. Y creo que precisamente copyright no os va a saltar porque es de videojuego. Y no tiene anuncios, por si os interesa ponerlo de fondo y que no salte de pronto un... Hola, ¿quieres oír sobre mi curso de doméstica? Y ahora solo puedo decir doméstica, seguro que me va a volver a saltar otros 100 anuncios de doméstica. ¡Ah! Un curso que vi una vez y me interesaba y que al final no compré, pero de pronto Google... ¡Ah! ¿Te interesa esto? Toma, a la cara, constantemente. Y yo, joder, macho. Ay, la artista Nemupan... seguro que pinta súper bien. Los pocos dibujos que aparecen de ella al principio, antes de que salga ella diciendo: hola, me llamo... no sé cómo se dice... no sé cómo se llama exactamente, pero todos me conocen como Nemupan y me dedico a ilustrar y no sé qué, no sé cuántos. Y yo: chica, sí, dibujas muy bien y demás, pero por favor, no es tu culpa. Es doméstica, no te soporto.
Por culpa de Doméstica no te soporto. Seguro que eres una maravilla de persona en persona. Pero ese vídeo ya me... ¡Ah! Es una tortura. Bueno. Siguiente punto. Sistemas de magia. Y el sistema de magia que quiero tratar aquí, que ya traté en su momento en un vídeo, pero fue mucho más generalista. Ahora aquí quiero tratar un sistema de magia en concreto. De nuevo, fíjate qué curioso. No voy a quedarme con algo muy general, sino voy a tratar de forma muy concreta un sistema de magia de una historia concretísima. Y voy a empezar por una sencillita, por el que si no te has visto esta serie animada, ni la peli, ni la adaptación live action de Netflix, aunque se ve que es mejor que la propia peli, pero asesina un poco el concepto principal de la serie, de muchas cosas, muchos personajes, y es como... ¿por qué? Bueno, Avatar. No, Avatar de James Cameron no, eso es otra cosa completamente aparte, que se asoció el nombre y luego Shyamalan dijo, ahí va, que Avatar está cogido. Y también ya está agregado a otra historia. ¿Qué puedo hacer para que sea mi película diferente? Ya está, The Last Airbender. A ver, el nombre está bien hecho, está bien escogido, no vamos a decir que no, pero la ejecución fue otra cosa. ¿Cómo? Que yo soy hindú y mi hija, como buena descendiente de hindús, se le hace el chocho pechicola por Zuko. Ya está, que los japoneses de este mundo, que son la nación del fuego, sean hindúes, todos ellos. Ah, por favor, Dios mío, es una cosa, esa película, es una cosa. El sistema de magia de Avatar, solamente puedo decir que es completamente redondo. Es consistente en todo momento, y cuando hacen las macarradas, son macarradas que tienen sentido. ¿Qué macarradas estamos hablando? Pues desde que la más simple de todas, como puede ser que los que controlan el fuego llegan a controlar el rayo, el plasma podríamos decir incluso, ¿no? Que sería más o menos lo que estarían haciendo, concentrando tan fuertemente el propio fuego que pueden arrojar un rayo, llevaría precisamente a luego después la macarrada máxima y más peligrosa de todas, como controlar la sangre de las personas, ergo su cuerpo, simplemente porque eres un maestro del agua. Pasando hasta incluso por más macarradas, como puede ser el caso de que los maestros de la tierra controlen el metal, cosa que después en la leyenda de Korra, así como mención honorífica, los maestros del metal en la leyenda de Korra son los policías de ese mundo y tienen hilos de metal con los que apresan a los fugitivos, a los delincuentes, etcétera, etcétera. Vengo a hablar más un poco de lo que se ve en la propia leyenda de Aang que la leyenda de Korra. La leyenda de Korra, si soy sincero, la comencé a ver, vi un par de capítulos. Korra no me cae bien. Korra sí, de acuerdo, desde chiquita dominó casi todos los elementos, es el avatar, de acuerdo, todo bien, todo correcto, me parece perfecto, pero no sé, es como... Ay, es que encima además a ver, no sé cómo va mejorando la cosa. Además, tengo entendido que los propios creadores eran como... la leyenda de Korra era como una pataleta frente a lo que fue la leyenda de Aang y todo lo que querían hacer frente a un tipo que era el que hacía todo el trabajo ingenioso y acabó gustando precisamente el que dijo, no, quien enseñe a Aang a ser el dominio de la tierra, que sea una chica ciega. Y, en fin... Ahí tenemos a uno de los mejores personajes de toda la puta serie. Mejor centrémonos porque... la serie que quiero reseñar no es Avatar, es su sistema de magia. ¿Pero por qué razón poner a la palestra el sistema de magia de Avatar una vez más? Porque creo que no es suficiente lo que se habla de esta serie y de lo que supone su sistema de magia. Y es tan simple como que hay 4 elementos... La gente puede nacer con el don de manejar esos elementos. Luego, por supuesto, está la figura del avatar, que no recuerdo si llegaba a explicar por qué existe el avatar. Solo se sabe que que siempre hay un avatar. Y el avatar es el que controla los 4 elementos. Y supuestamente es el que vendría a ser como la figura que vendría a traer paz
entre todos los diferentes pueblos, que cada uno va a su rollo, cada uno va a su bola, cada uno representa a algo asiático, a algo asiático dentro del propio mundo. Por supuesto, el reino de la tierra es China, el reino de la nación del fuego es Japón, los nómadas del aire vendrían a ser un poco los tibetanos, y por supuesto tendríamos a los a la tribu del agua, que vendrían a ser esquimales, pero no les llames esquimales porque eso es ofensivo, llámalos inupiat. Los que viven en el frío, muy muy en el frío polar. Lo que tiene de importante el sistema de magia, Avatar aparte, ¿de acuerdo? Porque lo de Avatar es una cosa bastante curiosa, ¿no? Pero en verdad el Avatar es, dentro de lo que sería el sistema de magia, esa excepción conveniente. Esa excepción que realmente, a lo mejor en la leyenda de Korra se explica, a lo mejor en algún punto de la historia se explicaba, no me acuerdo, no lo recuerdo fehacientemente, solo sé que si el Avatar, en el modo Avatar, en el modo supremo, en el que tiene ahí el máximo control de todas las cosas, si lo matan en ese modo, la línea espiritual del Avatar de reencarnamiento se borra por completo y no existe nunca más el Avatar. No, o sea, mejor dicho, no habría nunca más un Avatar después. Creo que eso es una conveniencia dentro del mundo, porque, de nuevo, seguro que si ve la leyenda de Korra se explica el motivo por el que existe un Avatar. ¿Por qué fue creado dicho Avatar? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Se supone que en el origen de la propia magia de este mundo, de este control de los elementos, se aprende de diferentes criaturas, como por ejemplo el control del fuego se aprende de los dragones. Creo recordar que el control como de la tierra se aprendía de los topos, de los topos gigantes o algo así, no recuerdo exactamente tanto. De nuevo, tendría que volverme a ver la serie, pero estamos hablando del sistema de magia por cómo es, sobre todo, consistente, cómo es algo que simplemente funciona. En todo momento lo estás viendo y tiene sentido. Y fíjate, voy a volver a mencionar la película de Shyamalan, porque hay un momento que es tal cual absurdísimo, en el que trata de referenciar a un capítulo de la serie, en el que tienen capturados a muchos maestros de la tierra en una especie de cárcel, campamento, trabajando como una especie de fundición, algo así, por lo menos en la serie. En la peli los tienen en medio de la tierra, cuando en la serie lo que hicieron fue, de forma inteligente, llevarlos en medio del mar, donde no existe la tierra, o la tierra más cercana se encuentra a metros y metros de profundidad. Pero en la serie tiene una cosa mucho sentido, y es que están trabajando con carbón, y el carbón es mineral. El carbón vendría a ser tierra. Cosa que utilizan precisamente una vez que Katara va a ellos, se consigue infiltrar en el campamento como una prisionera más, haciéndose pasar precisamente por maestro de la tierra, y les convence de que se subleven. Que ahí tiene mucho sentido porque ellos mismos estaban como bastante ahogados por la Nación del Fuego, ahogados psicológicamente para que no usen sus poderes en contra de... Cosa que Katara les convence de que, oye, ¿no os dais cuenta de que tenéis carbón? No, podéis manejar el carbón como un arma, y es lo que acaban haciendo, y acaba teniendo sentido. Los llevan en medio del mar para que no tengan tierra cerca, los tienen subyugados, desmoralizados para que sirvan como, pues eso, como presos, como trabajos forzosos, hasta que llega Katara y inicia la revolución. Pero en la película los ponen en mitad de la tierra, que tiene que sí, vale, a lo mejor eso acentuaba más el desmoralizamiento que tenían, pero es absurdo, porque tiene que llegar el niño calvo a decirles, ¿no veis que estáis rodeados de la tierra, que manejáis? Y ellos, hostia, es verdad. Este niño calvo tiene razón. Pero son esos momentos, volviendo precisamente a la serie animada, la serie buena, el único momento importante en el que ahí acaba teniendo una auténtica importancia el sistema a ese nivel. Porque incluso hay un momento, si estás muy dentro de la propia serie, en la que no te das cuenta de que el carbón también es tierra. Incluso cuando el momento en el que Toph
empieza a dominar el metal, es un momento en el que dices, ¡wala! ¡Cómo mola! Tiene sentido, porque al fin y al cabo el metal no es más que tierra. A lo mejor no es la tierra misma, pero no deja de ser mineral. Que la macarrada de controlar el rayo es una macarrada como tal, cosa que luego en Korra de pronto los del fuego que consiguen dominar el rayo acaban produciendo electricidad, es quizás la macarrada máxima, pero por lo menos en la propia primera serie, en la leyenda de Aang, queda patente que es algo que muy pocos pueden hacer. Y llega a ese punto en el que aparece Azula, gran villana, peor persona, la cual es capaz de hacerlo. Y nuestro querido Zuko no puede hacerlo, pero quiere saber cómo poder dominarlo, más que dominarlo, cómo poder detenerlo. Y lo sabe, lo aprende, él no puede lanzar el rayo, pero sí está dispuesto a detener el propio rayo. ¿Y qué es lo que hace Zuko? Llegado un momento de la serie. De nuevo, el rayo es la macarrada máxima del fuego, pero es una macarrada que mola porque te dejan patente de que es muy complicado y no mucha gente puede hacerlo. Aunque luego más en el futuro harán fábricas, pero bueno, es un tema completamente aparte. Pero cuando precisamente esa macarrada lo tiene la villana, o los villanos como queréis llamarlo, pero principalmente la villana, y Zuko consigue detenerlo, es uno de esos momentos en los que al verlo dejado establecido, pues eso, es difícil, solo lo hace la villana, aquí el ex villano ahora protagonista, que bueno, en cierto modo era protagonista también de su propia historia, de su propia trama, Zuko, puede detener el rayo. Es, de nuevo, uno de esos momentos en los que tu cabeza hace conexión y dice, ¿tiene sentido? ¿Está bien? ¿Está perfecto? ¿Me mola? Porque ha tomado precisamente dicho elemento rayo como, de nuevo, la cosa más difícil que se puede hacer, súper ultra mega poderosa, adherida a la villana, y tienes este personaje que, aunque no ha alcanzado ese nivel de poder, en la cara de la puta villana lo detiene haciendo el movimiento, la técnica, que eso es una cosa también muy importante dentro de Avatar, que el control de los elementos está adscrito a las artes marciales. Y además mola muchísimo por ver que cada arte marcial tiene unos movimientos, una fluidez. Los del viento son prácticamente super mega fluidos, los del fuego son energéticos y directos, los de la tierra son extremadamente como estoicos, poderosos, firmes, y los del agua son movimientos que prácticamente pareciera tai chi de lo fluidos que son, como que nunca se detienen, ¿no? Como el propio agua, como decía Bruce Lee, el agua puede fluir, el agua puede golpear, ¿no? Be water, my friend. Todo eso, incluso llegando a otros puntos de macarrada, como puede ser el caso de... El aire no, el aire está un poco roto de por sí, porque hasta te puede permitir volar si lo sabes controlar súper bien, ¿no? Al menos en la serie de Netflix, en la adaptación de Live Action, sí que de pronto vuelan. ¡Wow! Cuando antes hacía falta un palo cometa con el que poder levitar con el control del aire, ahora directamente vuelan. Y quiero estornudar. No quiero estornudar, ha sido pasajero. El control de la propia sangre te lo presentan como algo realmente, de nuevo, otra macarrada más, pero con mucho sentido, porque al fin y al cabo la sangre es agua, solo que a lo mejor en su proporción es muy chiquita en comparación. Claro, no es lo mismo un vaso de agua donde está ahí concentrado que lo puedes controlar, que todas esas pequeñas venas dispersas por el cuerpo con las que puedes llegar a hacer algo tan atroz como controlar a una propia persona, su propia voluntad, sus propios gestos, como si fuese la propia maldición imperio en Harry Potter. Es una macarrada que aparece una vez y no sé si volvía a aparecer más veces, si Katara recurría a ello. Luego hay otro punto también en el que el agua se puede convertir en hielo. Cosa que me parece bastante curioso porque tendría sentido dentro del propio control de agua si tenemos en cuenta que para controlar el agua hace falta agua, al igual que para la tierra hace falta tierra, al igual que para la tierra, como con la tierra también para el aire hace falta aire, que está por todos lados, así que podría decirse que el control más roto es el aire, ¿no? Aunque luego los del fuego no necesitan fuego, aunque luego aparece este eclipse que les evita que tal, pero luego pasa un cometa, que el cometa le da más poder, y muchas cosas que pasan en la propia serie que creo que simplemente
simplemente son conveniencias del guión para hacer la historia más o menos interesante. Pero fíjate, como la Nación del Fuego son los malos, no hay problema en que ellos produzcan el propio elemento. Pero luego cuando de pronto ves a Toph en medio de la arena, después de que hemos visto que hay maestros de la tierra, que podemos llamar maestros de la arena, controlar dicha arena de forma perfecta que hasta les permite viajar por las dunas, cuando Toph trata de hacer ese control en algo que no es tan sólido como la propia roca, sino que está completamente disuelto y despedazado hasta el máximo mínimo común denominador de la propia piedra que puede ser la arena, y ver que no lo puede hacer. Ella misma lo dice, que no se siente a gusto, que no siente la piedra de la misma forma, que no está sintiendo las vibraciones como lo sentiría de forma normal y corriente. Cuando vemos que hasta ella, como personaje importante, como uno de los protagonistas de la trama, tiene ese fallo, ahí el sistema también funciona. Y tiene sentido al fin y al cabo. Coño, si van a controlar el carbón, van a controlar el metal, ¿cómo no iban a saber los maestros de la tierra controlar la arena? Y en el caso de Toph, que ha vivido ciega y precisamente necesita de la tierra misma para valerse por sí misma, a pesar de ser ciega, ella puede sentir a través de ello. Cuando llega el momento de manejar la arena, no sabe, no puede, está chiquita. Pero luego el metal te lo maneja perfectamente, ¿eh? Son esas cosas, son esos pequeños detalles que el propio sistema de magia lo tiene todo en cuenta, nos lo muestra y en todo momento tiene sentido. Y una vez más, esas macarradas, como yo las llamo, de ese máximo punto, como puede ser controlar el rayo, que el fuego se produzca prácticamente como si nada. Cosa curiosa, en la película de Avatar, la película que nunca existió, esa película resulta ser que los del fuego no podían producir el fuego por sí solos. Era algo, una idea, un concepto que estaría reservado para solamente el personaje de Airo, que le llamaban el dragón, porque bueno, pues él sí que puede producir el fuego directamente. Pero ahí por algún motivo, supongo que por querer tratar de manera similar al elemento fuego como el resto de elementos que necesitan que haya ese elemento presente para poder ser controlado, el fuego tenía que haber fuego para ser controlado. Me parece, sinceramente, que no es mala idea si quieres ser justo con todos los elementos. Pero de nuevo, olvidamos que al menos en esa historia, la Nación del Fuego vendrían a ser principalmente los villanos del mundo, quienes quieren controlarlo todo. Lo cual, si le añades de por sí el bufo de que ellos ya manejan el fuego por sí solos, que ellos lanzan un puñetazo y ese puñetazo sale una llamarada, sin necesidad de que haya una fogata al lado o una antorcha o algo para manejarlo, ya les das cierto nivel de peligrosidad, porque no dependen como un maestro del agua de que haya agua cerca, no dependen de un maestro de la tierra que solamente ha manejado tierra, piedra dura y no arena no son como un maestro del aire que posiblemente a lo mejor, pues ellos, salvo que lo pongas en una cámpara de vacío, pues no van a hacer, pues tienen todo el elemento a su disposición, ¿no? Pero ya me entendéis por dónde voy. Es un sistema que creo que lo que tenemos que aprender de él no es tanto de los elementos, cómo se combinan, como tal, como no sé qué, cómo pueden evolucionar. Seguramente hay muchos sistemas de los cuales parten de dichos 4 elementos básicos, como puede ser tierra, aire, agua y tierra. Y luego van conectando, como por ejemplo, yo que sé, el agua con la tierra es barro, la tierra con el fuego es el magma, el fuego con el aire es el rayo, el aire con el agua es el hielo. Puede haber diferentes conexiones, diferentes sistemas de magias que hagan esas conexiones, ya sea en un videojuego, sea en una película, una serie, un libro. Yo creo que lo que tenemos que aprender más de este sistema de magia es que en todo momento es coherente. Y una vez más, que a lo mejor del fuego puede salir el plasma, pero lo ponen como rayo, vale. Que es un poder que está chetórrimo, está chetadísimo, pero solo lo manejan los villanos, o la villana. Incluso el villano que pasa a ser bueno, no lo puede manejar, pero lo consigue detener y es un momento épico para su personaje, que está ahí dándole una paliza a su hermana, la menos tóxica.
Coherencia, es que es quizás lo que más podemos aprender del sistema de magia de Avatar, la coherencia que existe en todo momento, bien llevada, bien escrita, que simplemente yo, si no habéis visto Avatar, ¿qué hacéis? Ir a ver Avatar ahora mismo, por favor, haceros ese favor. Sin más dilación, pasamos a personajes y sus viajes. ¿Qué personaje denominamos hoy? Por cierto, si alguien quiere recomendar algún personaje o algo así, más que recomendármelo, tampoco lo propongáis en plan de Iki, habla de esto, por favor, sí, habla de esto. Sí, oye Iki, ¿y si este personaje tal, este no sé qué? Porque habrá cosas que no habré visto, habrá cosas que sí habré visto, habrá cosas que tenga más en mente, habrá cosas que tenga menos en mente. A lo mejor, como he hablado de Obi-Wan, a lo mejor no hablo de Obi-Wan, pero sí podemos hablar de Anakin, por ejemplo, que eso sí que es una cosa muy interesante, bastante controversial como se fueron presentando las cosas, pero al fin y al cabo está todo bien, a mi opinión. Posiblemente el siguiente sea Anakin, mira tú por dónde. Bueno, personajes y sus viajes. He escogido uno que tengo bastante reciente. Tenemos muchos recientes que hemos vivido esta serie, que todos opinamos que quizás hubiera hecho falta una temporada más, pero al igual que opinamos que una temporada más hubiese sido suficiente para decir, vale, historia completamente redonda, es una lástima, la verdad, que muchas empresas quieran sacar historias de sus IPs y se den cuenta de que a lo mejor no son tan rentables como se pensaban, o a lo mejor invierten tanto dinero que esperan que haya unos beneficios extremadamente altos, y esos beneficios extremadamente altos sean lo que les haga cabalgar en el dólar, y al final las historias acaban siendo completamente cerradas de una forma abrupta. A lo mejor está muy abrupta el final de Arcane, que es justamente de lo que estoy hablando, pero es un final abrupto que por lo menos se ha llevado con la mínima decencia, mínima elegancia. Sí, es cierto, creo que todo el mundo opina que aunque sea una serie que haya sido perfecta en muchos sentidos, hubiera hecho falta más una temporada para construirlo todo, para desarrollar más cosas, que culminase precisamente en ese final. Ojo, el final es bestial, es la polla, es brutal, pero a lo mejor hubiera tenido mucha más energía de haber tenido de por medio una temporada más. Arcane debería haber tenido una tercera temporada donde finalizase de verdad. Es una lástima, una tremendísima lástima que hubiésemos tenido solamente 2 temporadas. No por el hecho de que, oh vaya, hubiéramos querido más Arcane. No, hubiéramos querido una historia en la que hubiese habido paciencia, hubiese habido más tempo, hubiese habido más momentos en los que los personajes tienen ahí esos puntos importantes, en vez de avanzar la historia de una forma tranquila al principio y luego de pronto al final, ¡pum!, guerra. Pero bueno, tampoco quiero entrar en muchos spoilers, porque si de verdad no habéis visto Arcane, ¿qué cojones hacéis escuchando esto? Por favor, ver Avatar y Arcane. Deberes, ver Avatar y Arcane si no los has visto, punto. Ale, entra al examen. Para el examen que entra todo. Oye, molaría hacer como exámenes, ¿no? En plan de cómo has atendido de todo esto. Vale, ¿no? A partir de ahora quiero que me llaméis profesor Iki. No, señor profesor Iki. Perdón. Hablemos de Jinx. Este personaje, que podría ser perfectamente LOL, I'm just like her. Her is just like me. Podría ser perfectamente ese personaje con el que muchas adolescentes dirían es exactamente yo, o LOL, me identifico muchísimo con ella, sí. Hombre, creo que tú no has asesinado a toda tu familia, pero hablemos principalmente de eso. De cómo matar a tu familia, no de cómo Jinx es quizás el personaje que más acaba siendo con el que acabas teniendo simplemente un viaje. Es un viaje de locura, de redención, de estar constantemente no perdonarse a sí misma, y de cómo al final simplemente marcharse para evitar que el dolor siga afligiéndote a ti y también a los demás. A lo mejor aquí se vienen un poco spoilers, pero bueno, fuck it, si no habéis visto la serie, ¿qué cojones? En fin. Todo empieza con Powder, una pequeña niña que ve a sus padres morir, más que morir los ve muertos en medio de un puente. No sabemos más de ella, excepto que tiene una historia
con su hermana, quien es principalmente quien la cuida. Luego tendría un segundo, hasta incluso un tercer padre, a medida que avanza la historia, pero por el momento tenemos una niña pequeña que ya de por sí mola mucho, porque para quienes sean precisamente fans del propio juego, del propio lore, del personaje, antes incluso de Arcane, y ver su forma de ser, cómo son sus costumbres, el hecho de que a todas sus armas le ponga nombres, y ella de pequeña, cuando saca la primera arma de todas, sea una granada que diga vamos ratón, y no funcione en un principio la cosa, porque vemos que el personaje aún tiene por evolucionar, de ver cómo va creando luego después más armas que ya sí funcionan, por desgracia funcionan. Ojalá ese misil no hubiese funcionado, pero bueno. Nos la presentan súper chiquita, nos la presentan como, evidentemente, al ser la más benjamina del grupo, la que más errores puede cometer, la que más crítica puede recibir por parte de cierto personaje, por supuesto la que más cuidados recibe por parte de su hermana, y ella misma se ve en ese punto en el que quiere ayudar a los demás. Es consciente de que quizás tanta ayuda no les brinda, pero necesita ayudar a los demás, que quizás los ayuda demasiado. Hay un pequeño punto en el que, al negarle que pueda acompañarles en ayudar en ese punto importante, decide ayudar un poco más de la cuenta. Antes de eso vemos que, en la desesperación de sentirse completamente inútil, de ver que no aporta nada a nadie, de ver que la tienen completamente de lado, eso ya vemos un pequeño atisbo de lo que podría ser Jinx. De momento estamos con Powder, y luego más adelante es cuando ya por fin aflora Jinx como esa personalidad que trata de el personaje de Silco potenciar por encima de todo, diciéndole que es perfecta, comiéndole un poco la tostada, comiéndole la oreja, convencerla de que sí, que tú todo lo que haces está bien, aunque muchas cosas no funcionan ni demás, pero la trata precisamente como una hija. Precisamente el personaje de Silco no es un personaje que sea hipócrita, no es que esté realmente instrumentalizando a la que es su hija adoptiva, que también en parte, pero en realidad no. Yo la primera vez que vi la serie pensé, ¿Silco la está simplemente utilizando? No, porque de verdad confía en ella. En todo momento él dice que Jinx solucionará esto, Jinx se encargará de esto, Jinx no sé qué, Jinx no sé cuánto. Realmente él confía en Jinx, porque al fin y al cabo es como su mayor creación, es su mayor tal. Pero bueno, recordemos que no fue Silco quien creó a Jinx, fue Vi quien creó a Jinx. Como bien se lo deja Jinx patente a la propia Vi. Pero para mí es muy interesante el ver cómo el personaje de alguna forma sí que acaba... Además, mola mucho porque esa actitud completamente infantiloide del personaje no pareciera ser precisamente como la de una niña que ha sido como bastante consentida. No es precisamente como si de alguna forma Silco lo hubiese querido mantener en ese estado constantemente para su propio interés. A ver, sí, para su propio interés, evidentemente, pero es precisamente el hecho de que sigue siendo esa chica que hace que para Silco le hizo un cenicero y le hizo dibujos. Es una chica que parece ser que cuando está reunida con Silco, o está en las reuniones que tiene Silco en su despacho, tiene su pequeño refugio en el techo, donde tiene las pintadas, donde tiene cosas colgando. Luego, por supuesto, ese ventilador, esa zona de ventilación donde ella se refugia, donde es como su base secreta, está todo lleno precisamente de dicha actitud. Luego, más adelante, vemos que Jinx precisamente es como una niña consentida, esa actitud completamente potenciada. No tiene nada que ver con su alternativa, como si Powder nunca hubiese llegado a ser Jinx, simplemente se hubiese quedado constantemente en ser Powder. No hubiera tenido jamás esa actitud extrema de pintarrajearlo todo, de ser simplemente alguien que se comportaría como un niño que pretende ser adulto. Simplemente eso, o sea, es como que de alguna manera es como si Jinx hubiese sido Powder todo este tiempo, pero una Powder que trata de ser adulta. No sé si me explico, a lo mejor estoy aquí divagando, a lo mejor estoy aquí haciéndome tremenda paja mental sobre el personaje. Decidme lo que opináis vosotros si habéis visto la serie, por favor, os invito a ello.
fin y al cabo, da la sensación precisamente del personaje que no ha madurado en absoluto para nada. Pero luego tiene actitudes bastante chulas, me gusta a mí muchísimo, bueno, actitudes, momentos o pequeños detalles chulos, como por ejemplo, nada más empezar la serie, Silco, lo que vemos es cómo está ahí de lejos, de perfil, que tiene como un pequeño aparato en el que se inyecta el Simmer en un ojo, en su ojo bueno, en su ojo chungo. Y lo hace completamente solo, lo hace solísimo. Él mismo se pone, se lo pone en su sitio y hace clac y se lo inyecta sin mayor problema. Pero luego vemos que quien se lo inyecta el Simmer es Jinx, como si hubiese sido precisamente lo que hubiese estado haciendo durante todos estos años. Tanto que cuando de pronto Jinx está desaparecida y Silco dice, bueno, hora de la inyección, ¿cómo se hacía esto? Y duda, titubea un poco, como si hubiese perdido la costumbre. Como si desde ese primer momento Jinx hubiese sido quien desde entonces se lo hubiera hecho. Seguramente hubiera sido un déjame que te ayude yo, y a partir de ahí sea ella quien sabe cómo hacerlo bien, cómo inyectarlo. Y luego Silco hubiese perdido por completo la costumbre. Precisamente está ahí, como he dicho, duda, titubea, y luego llega Jinx y luego además le va inyectando el Simmer, le va picando por diferentes partes de la cara, como perfecto control que tiene ella de eso. Pero joder, o sea, creo que yo al principio pensaba que Silco realmente la tenía instrumentalizada, y la tiene muy instrumentalizada. Pero claro, es cuando a raíz de la segunda temporada revisioné por sexta vez la serie, que ya me empecé a dar cuenta de muchas cosas, de muchos detalles al respecto, y no, realmente Silco quería a Jinx. Y cuando descubres más cositas te das cuenta de que Silco genuinamente estaba cuidando a Jinx, lo cual es bastante raro, bastante extraño. Uno se pregunta si Silco hubiese tratado de cuidar también a Violet. ¿Hubiera hecho exactamente lo mismo? ¿Hubiera pasado así? ¿Realmente? Ostras, hubiera preferido que Silco hubiese seguido con vida un poco más, o que hubiese comentado algo al respecto, porque es raro, es como muy raro todo. Por lo menos por esa parte, pero bueno. Seguimos hablando de Jinx. Tenemos a una Jinx que está completamente desatada cuando llega el momento en el que le alcanza su forma final, cual Freezer en Dragon Ball. Y es precisamente cuando sucede algo que yo me quedaba preguntando, cuando salió la serie por primera vez, Jinx con los ojos azules, y yo pensando, bueno, a ver, esto es una cosa alternativa. No, alternativa no, mis cojones, es el canon, es el actual canon, mira tú por dónde. Es una cosa alternativa, o bueno, a lo mejor Jinx en un futuro el color rosa de sus ojos lo consigue cuando está completamente cabreada, es como una especie de señal, una forma de indicativo. A lo mejor es porque no es del todo Jinx, guiño guiño, o posiblemente, no lo sé. A lo mejor luego alcanza esa forma y los ojos se les activa rosa, lo que sea, pero no. Tiene un sentido, y es que le añadieron la pasiva después. Los ojos rosas es la pasiva del personaje. Que la pasiva del personaje, quienes no lo sepan, quienes estén alejados del LoL, y me alegro por ellos, es que cuando asesina o participa en el asesinato de un campeón enemigo, Jinx corre que se las pela y viceversa. Corre que se las pela o rompe una torre, corre muy rápido, se mueve mucho más rápido. Creo que también ganaba velocidad de ataque, si no recuerdo mal, no lo sé. Pero vamos a decir que se le activa el Simmer que lleva dentro y se pone todo loca, aún más loca. Y claro, de ver eso en la serie, que tiene los ojos rositas que le brillan en la oscuridad, de ver que se les activa mucho más rosa cuando se pone ahí en el modo súper rápido, cuando entra en sincronía con la fuerza de la velocidad, con la Speed Force de Flash.
es el momento en el que dices, ¡hala! Eso explica muchas cosas. Y en parte la serie es un poco así, ¿no? Como en plan de, ¡hala! Así es como este personaje consigue esto. ¡Hala! Esto es no sé qué, esto es no sé cuánto. Que mola mucho porque la serie jugaba bastante con nuestras expectativas de lo que ya sabíamos y se dedicó a romperlas. Tanto que ha habido que reworkear a un personaje por completo. Bueno, no en habilidades, pero sí por completo en su concepto de lore, en su concepto visual, en muchos conceptos. Pero no es Jinx de quien hablamos. Mejor dicho, no es ese Jinx. Sigamos con Jinx, pues. En la segunda temporada, Jinx comienza siendo un personaje que se dedica a estar yendo de acá para allá. Sí que tiene un poco la idea de tratar de enfrentarse a la gente que está poniendo un poco orden en la ciudad subterránea. Tanto hasta el punto que lo consigue darle como un golpe en las narices a los piltis de arriba. Y se convierte en símbolo de revolución. Un símbolo de revolución el cual creo que, bueno, pintar la ciudad de azul me parece bien, pero es que se nota tantísimo que la cosa fue demasiado rápida. O sea, fue tan rápida que el concepto también me gusta bastante. Pero como un personaje que ha sido bastante destructivo, como ha matado, o sea, Jinx ha matado a gente a sangre fría. Recordémoslos que está como completamente insensibilizada de todo. Y de pronto sigue matando a gente a sangre fría. Ha matado a gente precisamente también, a los Zaunitas, a los de la ciudad subterránea. Pero de pronto es símbolo de libertad porque mandó colorines arriba. Colorines y el color gris. Que es meme porque el gris, ese gas irrespirable, es de color verde. Y la gente haciendo chistes al respecto. Lo llamas gris cuando en realidad es de color verde. Y la serie, sí, efectivamente. Pero aquí, por lo menos, es que hay un pequeño problema. Y es que Jinx es un personaje que gusta a la gente. Y es difícil que un personaje que gusta a la gente no te aventures a convertirlo poco a poco más en una heroína. Y es en lo que precisamente acaba siendo. Aquí sí que podría haber un poco más de debate de si Jinx tendría que haber tirado por el rumbo, por la vía de la destrucción, por la vía de tratar de seguir rompiendo cosas, por ser precisamente ese personaje completamente caótico que dentro del canon más normalizado de League of Legends simplemente se dedica a hacer el caos y de vez en cuando a poner alguna que otra trampichuela a los vigilantes de Piltover. Se dedica, bueno, en el lore principal de Jinx lo que más se llegaba a contar es que llegó a destruir gran parte de la ciudad de Piltover. Le dejaba mensajes a Vi como manazas, ven a verme aquí al banco que pienso atracarlo, pero su intención nunca fue robar el banco de Piltover, su intención fue destruirlo y además utilizó a Vi para ello. Entre risas y risotadas, o sea, simplemente era un personaje que buscaba hacer el caos puro y duro. Y ahora, sin embargo, ese personaje que buscaba el caos puro y duro, que sí, lo llegó a hacer en la propia serie, pero nunca llegó a hacerlo de una forma proactiva como haciendo una especie de revolución desde abajo. Simplemente lo que hizo fue una revolución sin querer, porque solo quería darles como eso, un golpe en las narices a los de Piltover en plan de, que nos mandáis el gris, tomad el gris de vuelta. Y a partir de ahí, de pronto es Jinx levantando la bandera de Francia de la revolución. ¿Hasta qué punto nos interesa que Jinx sea un personaje que realmente sea importante? Dijeron los guionistas. Hombre, pues hasta el punto en el que tengamos prácticamente que olvidar las cosas malas que ha hecho. Hasta ese punto en el que, de acuerdo, ella se convierte en símbolo de revolución en la que realmente ella no está metida para nada, pero intentan convencerla de que ella es un símbolo, de que la gente confía en ella, y luego vemos de que sí, que lo llega a hacer cuando detienen a todo el mundo y lo llevan a la cárcel, a Stillwater, a aguas quietas. Es ese momento en el que ella realmente toma la iniciativa y decir, aquí está vuestra salvadora, de una forma medianamente irónica, pero sí, la gente confía en ella. ¿Pero en qué confían en ella exactamente? En nada, porque luego más tarde todo ese tema de revolución, todo ese tema de que ella es símbolo de, ¿qué más da? Acaba de aparecer mi padre, que es un hombre lobo, y ya ¿qué más da?
Ya, ¿qué más da? En serio, ¿qué más da todo? Pues todo da igual. Todo da absolutamente igual. Hasta que bastante más... Joder, como que tiene a su lado a Caitlyn y es un... oye tú, hija de puta, mataste a mi madre. ¿Pero eso qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Hubo acaso un momento de redención en el sentido de que ella se comportase en plan de que Caitlyn hablase con ella? Sí que hubo. Por lo menos Jinx le dijo que, oye, yo no sabía que estaba ahí tu madre. En verdad, el cohetazo no lo hizo por puro atentado o por pura diversión, lo hizo por Silco, porque es lo que quería hacer Silco. Bastante irónico, ¿no? Que estuviesen justamente el consejo diciendo, venga, sí, reconocemos esta parte de la ciudad como algo independiente y que vivan completamente apartado de nosotros, pero que también participen con nosotros porque esta es la forma de hallar la paz, de tratar de que todo vaya mejor entre ambas partes. Así que sí, votos a favor, voto a favor. Y todo el mundo a favor. Y... ¿What the fuck is that shit? ¡Boom! A la mierda por completo. Les tendemos la mano y muerden dicha mano. ¿Qué cojones? A ver, muy conveniente todo, pero extremadamente doloroso. A ver, a nivel emocional te quedas como en plan de ¡no! ¡Por favor, no! Y bueno, pues... Cosas que pasan... Pasas que cosan. Tenemos que olvidar por completo que esta muchacha ha hecho cosas malas, tenemos que empatizar más con ella, cosa que está bien. O sea, es como que de nuevo, todo esto que me pongo a plantear ciertas cosas es debido a que durante la serie estás montado en el carro, al menos a mí lo que me pasa, estás montado en el carro y en todo momento te quedas diciendo, vale, I'm gonna allow it. Estoy dispuesto a dejar pasar muchas cosas, pero una vez que terminas de ver la serie, te paras a pensar en todo esto. Luego, por supuesto, ella, al ver que lo está perdiendo prácticamente todo, ha cometido errores. Por supuesto, tengo que hablar de Isa, precisamente al hablar de cometer todo. Ella ya estaba en un punto bastante, no autodestructivo, pero sí realmente estar jodida, muy jodida a muchos niveles, y de pronto encontrar un pequeño algo por lo que vivir, como es esa niña pequeña que no puede hablar, esa niña pequeña que aparentemente huérfana, perdidas por las calles de la ciudad subterránea, que parece ser que ella misma se ha adherido a Jinx como esa persona que aparece en los carteles, pero que en el fondo en realidad no es mala persona, sino que una vez que ya Jinx pasa de todo, pareciera ser que su forma de buscar la auténtica redención, no tanto la redención como, oh sí, he hecho cosas malas y ahora cuidar a esta niña me va a salvar de todo, me va a disculpar de todos los males que he hecho, sino, no es una redención a nivel moral, es una redención a nivel de propia como persona, precisamente de haberlo perdido todo, de haber perdido a su hermana, de no tenerla precisamente a su lado, de que precisamente su hermana no la acepte tal y como es, de haber perdido a sus padres, de haber perdido prácticamente casi todo lo que puede significar ella, a pesar de que la propia ciudad de alguna forma confía en ella, antes o después. Esa niña lo es todo y bueno, dejó de serlo. Y en el mismo momento pierde lo que podía haber sido la esperanza de volver a haber recuperado a uno de dichos padres. Entra en ese momento súper depresivo. Esas voces en su cabeza por primera vez le dicen algo que realmente tiene importancia, aunque lo malinterprete. Pero ella lo malinterpreta realmente desde un punto de vista muy depresivo, como puede ser que realmente tienes que, si realmente no quieres que la lucha pare, si quieres que los problemas cesen, tienes que saber el momento en el que te tengas que ir. Y al principio es un, ok, que me suicide, vale, pero en realidad saberse marchar, saberse ir, no significa tener que quitarte de en medio de esa forma. Eso al principio lo entiende ella, pero luego después se da cuenta, reflexiona lo suficiente para que
joder, pues hay una frase que le dice a su hermana que yo soy como la suciedad de tus uñas, nunca me voy a ir nunca me voy a ir de tu lado, pero luego sí que tiene que dejarla marchar para que ella pueda vivir completamente en paz y por supuesto ella también tenga un poco la paz que se merece después de haber sufrido bastante, porque sí, ella habrá cometido errores, cosas malas, ella habrá hecho cosas, atrocidades, crímenes contra la humanidad, pero al fin y al cabo no deja de ser una persona más, un individuo que ha sufrido bastante y a raíz de ese sufrimiento ha cometido errores. Y la única forma de no sufrir más, si precisamente es estar dentro del mismo entorno, dentro del mismo lugar, es precisamente marcharse. ¿Y qué es lo que sucede al final? Que se marcha. Se marcha. No de la forma al principio autodestructiva que quería hacer, por suerte, sino ya se marcha de una forma cuasi simbólica y realmente buena, realmente con esperanza, con indicios de un futuro mucho más prometedor por todas las partes y un poco de censura china. Sí, hubo censura en la versión china. Me sorprende que no lo hubiese censura en otros lugares, pero bueno, China, el que nos va a pagar las facturas dentro de poco. Pues eso ha sido prácticamente todo por ahora, porque preguntas y respuestas, no tengo preguntas, creo que he hablado ya bastante acerca de todos los temas, he divagado bastante. Ya como última conclusión, si tengo que hablar del personaje de Jinx, creo que lo he mencionado al principio bien con la serie y también con este personaje, hacía falta una temporada más. Por un lado te paras a pensar, ¿hubiera sido estirar demasiado el chicle? ¿O hubiera sido también contar un poco, no la historia de Jinx precisamente, sino en general, todas las cosas de que hubiese un tiempo para todo, un desarrollo mucho más exhaustivo acerca de todos los personajes, de todas las historias y que realmente culminen en un sumum como acaba la segunda temporada? Pero por otro lado, no es un mal final. El desarrollo de las cosas, aunque pueda parecer medianamente acelerado, todos los momentos son singulares, son momentazos que al fin y al cabo se quedan en la memoria colectiva, con el que mucha gente ha disfrutado. Es cierto que habrá gente que desde un primer momento arquee una ceja diciendo ¿qué cojones? Pero yo arqueo la ceja, pero prefiero arquearla después. Prefiero arquearla en momentos como este, en los que me paro a reflexionar sobre muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de Jinx, ¿haberla desarrollado más hubiera estado mejor? Pues un poco sí, ¿no? Quiero decir, el convertirte a objeto de revolución no implica que hayas cometido errores en el pasado, ¿verdad? O mejor dicho, no implica que ya hayas solucionado esos errores del pasado. En mi sincera opinión, creo que en su caso hubiera hecho falta auténticos actos en los que haya realmente tratado de enmendar esos errores. Actos de auténtica redención y que no sea simplemente la entrada de villano espectacular, que mucha gente hizo meme en plan de ¿sabes lo que diferencia a un buen villano de un mal villano? La entrada, pues la presentación. Pues en el caso de Jinx, creo que una buena presentación de villano como para el final, que es súper épica, es súper espectacular, es preciosísima, toma skin de $250, no, un montón de dinero a lo gacha porque Riot Games no tiene conciencia y como todas las buenas empresas al final acaba siendo malas, pero eso es un tema completamente aparte. Sinceramente creo que más allá de hola, ahora soy la imagen de la revolución, also, quiero perdonarme con mi hermana y recuperar a mi padre, also, voy a tratar de aportar un poco de ventaja a esta guerra no contra Noxus, pero sí contra una parte de Noxus y demás. Creo que hubiera hecho falta de Jinx más actos de redención. ¿Que criar a la niña? No. Criar a la niña para, en mi opinión, criar a Isa, tenerla como la hermana que... A ver, que nunca tuvo, no. Sí que tuvo una hermana. Sí que tuvo precisamente a una hermana. Que la hermana a lo mejor no lo hubiese llegado a tratar del todo bien, no implica que de pronto tenga que justificarse tanto su locura, más allá de que sea la propia dureza de Vi quien la haya llevado por esos derroteros. En mi opinión, creo que es un personaje que... de nuevo, es que a ver, este viaje de Jinx, si tuviera que decir...
¿Es bueno, es malo? Es bueno, o sea, porque es un personaje que tiene evolución, es un personaje con el que llegamos a empatizar en muchos puntos. Que yo esté poniéndolo desde un punto de vista un poco menos sentimental, sino más analítico, es porque necesitamos que haya más análisis de estos puntos y nos demos cuenta de que aunque funcione, de que aunque realmente no sintamos, empatizamos con el personaje, tenemos que de verdad pararnos a pensar si realmente ha sido tan bueno como podemos pensar. O sea, realmente pararnos a pensar las cosas, a sobrepensar las cosas, no es malo lo que estoy haciendo aquí. Lo necesitamos para aprender de ello. Como iba diciendo, que críe de pronto una niña, no la... solamente la exime, busca perdón más en nosotros como el espectador que en el propio mundo de por sí, que en el propio entorno. Porque, de nuevo, haber hecho lo que has hecho no implica que... no implica que simplemente porque ahora hagas cosas buenas, por hacer un par de actos buenos, no te va a eximir de los pecados del pasado. Cosa por la que luego ella se martiriza un poco, ya es como que no me queda nada por vivir, me voy a suicidar. Tampoco es eso. Precisamente diría que es el acto más cobarde que puede tener el personaje. El acto más valiente realmente a afrontar el quitarse de en medio de una forma muchísimo más madura, como puede ser, me voy. No me voy de la vida, pero sí que me voy de aquí para que cada uno pueda vivir su vida por su lado. Eso ya es otra parte que está un poco mejor. Pero claro, hasta el punto de nuevo, de alcanzar del perdón, de alcanzar ese punto en el que simplemente el personaje ya como que todo le queda perdonado, ya todo da igual. Creo que aquí sí que hubiese hecho falta esa tercera temporada, siendo la segunda, como el acto en el que vemos que puede haber un alzamiento y caída para volver a ver un alzamiento y una caída más, y luego esos actos auténticos de redención, o que a lo mejor hubiese habido más actos incluso, auténtico caos, una Jinx altamente desatada, más aún desatada, causando esos estragos en Piltover, en los que a lo mejor ella misma se garantiza de que no haya víctimas reales, sino simplemente daños a la propiedad. Solamente daños al mobiliario público. Ya está. Pero que luego después llegue ese momento en el que sí que haya lugar un poco hacia el perdón entre los propios personajes y el personaje tenga auténticos actos que no sea simplemente puntos en la historia que digas, ah, mira qué bien, ahora ha liberado a esta gente de la cárcel, ah, mira qué bien, ahora tiene una niña de la que cuidar, ah, mira qué bien, aun perdiéndolo todo, ha luchado una vez más por todo el mundo. Ah, mira qué bien, entendió el razonamiento de que para dejar que haya dolor, para que no haya más dolor, tienes que quitarte de en medio, pero no de la forma tóxica. Y ya está, con ese razonamiento creo que como preguntas y respuestas no hay, dejarlas abajo en la caja de comentarios. Espero que os haya gustado esta nueva sección. Si tenéis algún comentario, alguna crítica constructiva, por favor, adelante. De nuevo, la caja de comentarios es toda vuestra. Y ya estará, ya pronto sabréis, más pronto que tarde, sabréis del nuevo proyecto de canal que tengo, que os podrá interesar más, os podrá interesar menos. Yo desde luego que para mí es un comienzo bastante desde cero, que como he dicho antes es algo que quiero hacer. Yo quiero seguir con este canal, por lo menos con estos podcasts, volviendo un poco a los orígenes, principalmente porque no lo quiero dejar de lado, no os quiero dejar de lado a vosotros como comunidad. Habrá gente que seguramente este podcast se va a pegar una tremenda hostia contra el suelo. La creación de cómo crear mundos de fantasía, eso fue un golpe de suerte que nos ha llevado hasta aquí, del que intenté aprovecharme. El problema es que no lo supe explotar bien. Pero de nuevo, no quiero simplemente dejar esto en agua de borrajas, quiero continuar con ello de alguna forma, deseo continuar con ello de verdad. Yo, sobre todo, lo que más quiero es que al fin y al cabo esto me gusta y lo quiero continuar de alguna forma. Simplemente no soy alguien, realmente incluso a pesar de decir, no soy alguien para contaros cómo hacer las cosas, also os cuento cómo hacer las cosas. Quiero que toméis al fin y al cabo esto como que para mí no es ni más ni menos que un hobbit. Un hobbit, sí, una persona chiquitita que vive en un agujero en la campiña inglesa. No, es un hobby, es una afición, es algo que considero que se me da bien. No soy el mejor del mundo,
Me entra el síndrome del impostor al pensar que no tengo forma de demostrar lo que se me da bien o se me da peor en estos ámbitos, pero creo que al fin y al cabo, por lo menos expresar lo que pienso, sé que ha ayudado a mucha gente. Contar el cómo hacer las cosas, diferentes puntos de vista, exponer ejemplos a la palestra, el desarrollar, el sobrepensar ciertas cosas, sé que os ayuda mucho a vosotros y principalmente, antes que nada, lo que a mí más me gusta es ayudar a los demás. No sé vosotros, pero sí que es cierto que yo persigo una suerte de fama, persigo una suerte de relevancia, persigo suerte en general. Persigo el poder hacer cosas importantes y oye, a lo mejor no voy a cambiar el mundo, no voy a realmente dejar una mella grande, pero sí que puedo ayudar a los demás a allí donde a lo mejor yo fracasé, tratar de hacer que los demás puedan triunfar. Ya ha habido mucha gente que me ha pasado libros que ha publicado, algunos los he leído, otros no tanto, han pasado dedicados, esa gente a lo mejor no me escuchará ya porque he hecho muchas promesas que no he podido cumplir o que directamente no he cumplido, estoy aprendiendo de esos errores precisamente, estoy siendo mi propia jinx en ese sentido, trato de buscar mi propia redención. Pero bueno, igualmente para mí creo que aunque no me lea ese libro, tenerlo en la estantería ya de por sí es muy significativo para mí porque será la prueba de que al menos sí que yo pude ayudar a alguien en este mundo a hacer las cosas mejor, ayudarles con sus pequeños proyectos. Así que por mi parte creo que es algo que con este canal a lo mejor no es lo más grande, a lo mejor no lo he sabido aprovechar bien, muchos a lo mejores. Pero si hay una cosa segura es que quiero seguir ayudando a la gente. Quiero hacer yo lo que yo quiero, lo que más me gusta, es precisamente en lo que estoy embarcado ahora mismo. Pero creo que dejar de lado este canal, que tanto me ha dado, que tanto ha servido para mucha gente, no sería lo justo. Y es por ese motivo que este es el primer capítulo de lo que será una serie que será bastante larga, sobre todo como ahora es el nuevo formato, porque dividido en esta escaleta, en estas secciones que he desarrollado, nos lleva precisamente hasta el punto de que ahora podemos desarrollar más. Antes que consistía en coger solamente un tema principal y hacer pum 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 pum, diferentes ejemplos y demás, ahora con este nuevo formato espero que haya Forja de Mundos para mucho, mucho tiempo. Ha sido un placer el poder lanzar este primer capítulo, este primer episodio. Espero que lo hayáis disfrutado, espero que haya sido de vuestro agrado y sobre todo de gran ayuda. No olvidéis darle un like, recordad que tenéis abajo la caja de comentarios para hacer preguntas, para dar vuestra opinión de diferentes temas. Por favor, compartirlo para más gente que queráis que aprenda más acerca de todo esto. Y ya está, solo puedo deciros una última cosa, que la inspiración siempre os acompañe. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast. Bueno, nos oímos, pero aquí estoy. Os quiero.